Bueno, empezamos hablando de los ruidos en los mercados, del tuit de ayer casi a las 12 de la noche del ministro de Economía Martín Guzmán por algunas versiones que andaban dando vuelta, por la nota de Clarín, todo esto referido a la forma de financiación del gobierno. Estamos en comunicación con el ex viceministro de Economía, titular de la consultora P4Q, Emanuel Álvarez Agis. Hola Emanuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Roberto, buen día, ¿cómo andás? Bien, ¿qué tan importante es ese problema de financiación en pesos del gobierno que hay tanto ruido? Mira, creo que es una señal que muestra que la descoordinación interna, digamos, que tiene el gobierno llega al punto tal de transformar lo que puede ser un adoquín, digamos, en el camino en un cráter. Digamos, lo que pasó en el mercado la semana pasada no fue de ninguna manera un evento de magnitud grande como para que todos tengamos que estar lo preocupado que estamos. Ahora, la inacción del gobierno primero y la descoordinación después, fundamentalmente entre el Ministerio de Economía y el Banco Central, más obviamente el factor estructural que uno no puede negar, que es que tuvimos un primer semestre con precio de soja récord, y la verdad que el Banco Central no terminó prácticamente acumulando reservas. Entonces a ese factor estructural ocurre una operación pequeña que genera algún ruido en el mercado y después la descoordinación del gobierno termina generando un pánico que todavía no pasó. Insisto, cuando uno mira el desafío, digamos, de la deuda en pesos, cuantitativamente no hay razones para estar en este problema. La deuda en pesos es chica como proporción del PBI, no tiene una tasa de interés exorbitante y la necesidad de emitir de deuda en pesos va bajando a medida que va bajando el déficit fiscal. Entonces, creo que la interna del gobierno llegó a un punto tal que de vuelta cualquier piedrita termina transformándose en un obstáculo insalvable. Bueno, qué preocupante lo que decís. Y hablemos un poquito del tema reserva que mencionaste. ¿Qué pasa? ¿Por qué si entran tantos dólares por las exportaciones? Creo que este año va a ser récord histórico de exportaciones. No acumulamos reservas. Bueno, porque creo que hay un fenómeno que tiene, digamos, varios costados. Primero hay una cuestión de que como nosotros tenemos un control de cambios bastante estricto, la única forma que tienen las empresas de comprar dólares es una manera indirecta, que es comprando bienes, comprando insumos, comprando productos finales. O sea, imagínate que vos tenés una empresa que genera pesos y decís, bueno, ¿en qué puedo invertir estos pesos? Bueno, recién hablábamos, en el mercado de deuda en pesos que aparece una piedrita y se transforma en un cráter. Entonces vos decís, bueno, quiero comprar dólares, pero en el paralelo son carísimos. Lo que puedo hacer es estoquearme, es comprar productos cuyo valor termina subiendo mucho más que la tasa de interés. Entonces, usualmente para una empresa, digamos, cuando la inflación está arriba de la tasa de interés, la mejor respuesta que vos podés dar es ahorrar en productos, digamos, porque de vuelta los precios van subiendo arriba de lo que te cuesta la plata. Cuando es al revés, cuando la tasa de interés está arriba de la inflación, a vos no te conviene acumular productos. Entonces ese es un primer factor. Ahora, el segundo factor tiene que ver con que si vos llegás a conseguir dólares por motivos blancos, grises o negros a 120 y los lográs vender en el mercado paralelo a 220, ese negocio te reporta la tasa de ganancia más grande que hay en la economía mundial. Digamos, estamos hablando de, en una operación, llevarse 80% de ganancia. Entonces eso está empezando a aparecer, y fue una constante en estos 2 años y medio, y yo no veo ningún tipo de reacción ante esas situaciones. Y la última son cuestiones que la brecha empieza a generar con carácter permanente. Te doy por ahí el ejemplo más, digamos, más así de color, pero que digamos que cuantitativamente es importante. Vos fíjate que ponele en un año normal en Argentina, los turistas que vienen del exterior a visitar Argentina te dejan más o menos en billetes, en dólares, digamos que traen en sus bolsillos, y los venden cuando no hay un mercado paralelo en una casa de cambio presentando el pasaporte,
Esos turistas te dejan más o menos 10 millones de dólares por mes. Ujú. ¿Sabes cuánto te dejaron el mes pasado? 580.000 dólares. Y Argentina está repleta de turistas. Repleta de turistas. Entonces, obviamente, esos dólares se los están vendiendo al conserje del hotel, al arbolito de la calle Florida, al transporte que los trae desde Ezeiza. Bueno, entonces, si uno, digamos, tiene una anomalía en la economía, que es la brecha, y no está atento 24/7 a intentar tapar esos baches, arreglarlos, redireccionarlos, empezar a generar mecanismos para que eso no pase, te pasa lo que decías vos recién. Precio récord, exportaciones récord, y no tenemos ni un dólar en el Banco Central. Otro tema. Algunas consultoras midieron fuerte la última semana de mayo, algunas la primera de junio, pero la inflación, fundamentalmente la de alimentos, da la impresión de que lejos de caer, hasta podría estar rebotando en las últimas semanas. ¿Percibís eso? Sí, porque me parece que hay una cosa que nos perdemos un poco de vista. Si vos mirás, digamos, una serie larga de los precios de los alimentos que están íntimamente relacionados con lo que Argentina exporta, hoy estamos hablando del trigo, digamos, pero podríamos hablar de la carne. Vos mirás el precio internacional del trigo y mirás el precio local de la harina, y la verdad que lo único que tenés que hacer es multiplicar el precio internacional del trigo por el tipo de cambio, sacarle las retenciones, ajustarlo obviamente, porque estás hablando de un precio por tonelada si la harina se vende por kilo, y más o menos tenés el precio al que se vende en el mercado interno. Entonces, cuando uno ve que el trigo, grosso modo, en el mercado internacional subió 100% en dólares en el último año, y que el tipo de cambio en el mismo periodo subió más o menos 40-50%, y que las retenciones son la misma, lo único que te puede pasar es que la harina suba 150%. Entonces la harina ya subió 40%. Bueno, le falta un trecho largo. Y esos ajustes, obviamente, el mercado los va haciendo en la medida que la demanda resiste. Pero la presión es para arriba. Y el recorrido que le falta a la harina, al pan, a los fideos, a las galletitas, al aceite e incluso a las carnes, está entre un 30 y un 40% si no se toma ninguna medida. Y como la verdad la medida de las retenciones en el medio de una guerra que Biden acaba de avisar que parece que va a ser la tercera guerra mundial, parece que no podés usar las retenciones, o sea, hay países que pueden tirarse bombas entre ellos y destruir miles de hectáreas donde se cosecha y se siembra trigo, pero vos no podés tomar una medida muy razonable como las retenciones. Bueno, el único resultado posible es que vamos a pagar los alimentos a precio de guerra. El gobierno te dice, bueno, ¿para qué voy a mandar proyectos de retenciones si el Congreso lo va a rebotar? Sí, yo entiendo la cuestión política, pero yo prefiero rebotar en el Congreso que rebotar contra la sociedad, porque el aumento del precio de los alimentos le pega a todos los argentinos. Entonces, bueno, una cosa es que una persona que tiene un ingreso de, no sé, 500, 600 mil, 700 mil pesos por mes, le sube la harina, le sube el pan, le suben las galletitas, bueno, dejará de ahorrar el 1 o el 2% de lo que ahorra por mes. Ahora, digamos, una persona que cobra 300 mil pesos para abajo, no estoy hablando de sueldos bajos, estoy agarrando a toda la clase media ahí. Sí. Este problema de los alimentos es gravísimo. Digamos, insisto, estamos hablando que el Reino Unido está pensando qué política tomar respecto a los alimentos para que parte de su población no pase hambre. El peor pobre del Reino Unido vive mejor que una persona de clase media en Argentina. Y están pensando en cómo, enfrentar este hecho. Entonces, a mí lo que me parece que decir, bueno, no lo mando porque en el Congreso rebota, qué sé yo, ignora el problema más grande de esta época, que lamentablemente es que un loco le empezó a tirar bombas al segundo productor de trigo a nivel mundial, y los precios reflejan básicamente eso. Uh-huh. Es decir, vos pensás, ya hablamos de 3 temas, que el gobierno no está haciendo lo suficiente en esos temas, que podría hacer más. Creo que no solo no está haciendo lo suficiente, sino que cuando hace algo, la descoordinación en las internas,
termina generando un esquema que se queda corto. O sea, lo que digo es que cuando vos tenés un problema en economía, y tenés, bueno, unos que te dicen, che, hay que hacer negro, y otros que te dicen, no, hay que hacer blanco. Entonces vos decís, bueno, vamos a hacer gris. No sale gris, sale un Frankenstein, digamos, porque en economía no siempre podés combinar medidas contradictorias entre sí. Entonces a veces tenés que decidir ponerte contra una solución en un extremo, digamos, de las opciones que tenés para solucionar un problema como este. A ver, ¿qué quiero decir para que se entienda? Vos decís, che, subieron mucho los precios de los alimentos. Bueno, tomemos retenciones. No, retenciones no podemos tomar. Bueno, entonces subamos la tarjeta alimentaria. Bueno, hagamos las dos cosas. Pongamos un poquito de retenciones y subamos un poquito la tarjeta alimentaria. Bueno, no va a funcionar. Digamos, no va a funcionar. A veces, lamentablemente, en economía... ¿Vos te referís, por ejemplo, a los proyectos que han surgido desde el cristinismo, que han subido algunos gastos, por ejemplo? Claro, lo que digo es que si vos tenés la economía hecha un barrilete, a veces, viste, prender un ventilador más fuerte no es la mejor opción. A veces la mejor opción es estabilizar. O sea, hoy, la verdad que correrle de atrás a una inflación que, digamos, ya con el dato de mayo va a estar en el 60 anual, tratar de superarla con paritarias, y yo tengo la sensación de que viste, es como ir en una ruta con un auto adelante a 150 kilómetros por hora, va al de adelante, y vos decís, sí, bueno, si lo pones a 200 lo pasas tranquilo. Es cierto, pero 200 te podés ir a la banquina y matarte. Entonces, no es lo mismo que los salarios le ganan la inflación cuando la inflación corre al 20, 30 anual, que tratar de que los salarios o los ingresos le ganen la inflación cuando la inflación corre al 60 anual. En este segundo caso lo que tenés que hacer es bajar la inflación, y eso va a ser la mejor forma de subir los salarios. Yo no quiero bajar la inflación para bajar el costo laboral, yo quiero bajar la inflación para que el poder adquisitivo se recupere. Digamos, me parece que si tomás la medida intuitiva de subir la inflación, bueno, subir los salarios, nos podemos ir a una espiral peligroso. ¿Te referís a los salarios del Estado? ¿O te referís a todos los salarios? No, me refiero a todos, porque y ahí voy con la descoordinación. Fíjate vos qué paradójico. La vicepresidenta pone un tema sobre la mesa que me parece súper importante, que es este fenómeno del trabajador pobre, ¿no? De que vos conseguís un trabajo, incluso un trabajo registrado, y te llegás a fin de mes, digamos, te sobra mes para el sueldo que terminás teniendo. Entonces, la vicepresidenta creo que adecuadamente pone eso sobre la mesa. La respuesta del gobierno fue adelantar las paritarias, lo cual básicamente no le hace nada al fenómeno del trabajador pobre, y la segunda es reducir el mínimo no imponible, aumentar el mínimo no imponible en el impuesto a las ganancias, lo cual del 100% de los trabajadores registrados, que son nada más que el 30% de los trabajadores totales, estás tocando una minoría, al 10%. Entonces, ahí es cuando digo, la descoordinación termina siendo que vos identificás un problema y en vez de darle una solución, generás otro al costado. El diagnóstico te deja en un lugar incómodo, ¿no? Porque me cuesta imaginar que haya una solución política hoy a mano. Yo creo que desde que salimos de la pandemia, que me parece que estos problemas de coordinación se empezaron a hacer evidentes, creo que la descoordinación económica, digamos, es el resultado de la descoordinación política. O sea, a mí me parece que es un poco ingenuo pedir un programa económico ordenado, decidido y con una dirección unívoca, si el gobierno políticamente no tiene una dirección unívoca, y eso lo vemos públicamente. Digamos, no hace falta ser un analista político de alto nivel para darse cuenta que la vicepresidenta tiene una posición, el presidente tiene otra, y el presidente de la Cámara de Diputados tiene otra distinta. A veces tienen punto de contacto, pero en general, para los problemas acuciantes que tiene Argentina, no tiene ningún punto de contacto. Entonces, necesariamente el ordenamiento en primera medida tiene que ser político, y la economía lo necesita desesperadamente. Porque, insisto, no es bueno
que convivan visiones políticas y económicas a la hora de solucionar un problema. Vos tenés que elegir una visión, ojalá que sea la correcta, y meterte a fondo con esa metodología. Ahí hay un punto fantástico al que has llegado, porque siempre se piensa en que se sienten en una mesa y sentarse en una mesa lo que surge es el Frankenstein. De sentarse en una mesa es, bueno, hacemos un poquito de lo que quiere cada uno. Hay que elegir un camino y seguirlo. Y ahí sí que es muy difícil de armonizar, de ponerse de acuerdo con eso. Bueno, pero, a ver... ahí sí que alguien tiene que ceder. Totalmente, pero yo creo que esto es lo que los economistas llamamos un dilema del prisionero. Digamos, si todos nos ponemos de acuerdo, nos salvamos todos. Si no nos ponemos de acuerdo, vamos todos presos. Entonces, me parece que en eso, priorizar la interna, destruye la capacidad de ganar las elecciones de cualquiera de los integrantes de la interna, porque con la economía sí, a mí me sorprendería mucho ver un buen resultado electoral en 2023. Y fíjate que la máxima expresión de eso, Roberto, es que todos estábamos pensando que 2023 iba a ser un año donde Argentina iba a tener un gran alivio, un alivio de 3.000 millones de dólares de importaciones, porque en marzo íbamos a tener un gasoducto. Y mirá en el conflicto que estamos respecto al gasoducto, si lo hace Techín, si lo hace una pyme en Santa Fe, si sustituimos importaciones, si las traemos a Brasil, si le pagamos los dólares al contado, si le pagamos los dólares financiados. Y entonces, ¿qué termina pasando? Vos tenés una compañía en Argentina con capacidad de hacer el gasoducto que negocia con 3 áreas del gobierno, las 3 peleadas entre sí. Entonces yo no me senté nunca en una mesa a negociar algo. Del otro lado tengo una sola persona y al lado mío pongo a 2 personas con las que no me hablo. Y hago 3 mesas distintas. ¿Quién gana? ¿El que está unificado o el que está dividido? Entonces, a mí, francamente, me parece una absoluta irresponsabilidad no dictaminar de una vez por todas sobre la interna y elegir un camino, porque, insisto, esa interna termina siendo que tropezás con una piedrita en el mercado local de deuda y termina siendo una crisis financiera. Me parece que eso nos tiene que despertar de una buena vez, pero bueno, el gasoducto no parece habernos despertado, tal vez tampoco nos despierte este ruido que hay en el mercado financiero. Manuel Álvarez Agis, muchísimas gracias. Sí, Roberto, lleno de optimismo, ¿eh? Te mando un abrazo. No, pero vos sabés que hacen falta diagnósticos y yo aprecio que vos digas lo que pensás tan crudamente. Siempre algún costo uno paga cuando diga lo que piensa tan crudamente, porque haces un aporte. Te agradezco mucho el espacio, Roberto. Te mando un abrazo. Chao, un abrazo. Bueno, no te vayas todavía. Fíjense, bueno, Manuel Álvarez Agis, ustedes recuerdan, ¿no? Fue el viceministro de Axel Kicillof. Han hecho una tarea muy importante. Yo diría que en su momento, en 2015, dejaron a la situación de Argentina a punto de caramelo para ganar las elecciones. En un contexto muy difícil, ellos lograron que en 2015 se creciera un 3% con una inflación disminuyendo. Cada mes que nos íbamos acercando a la elección, la inflación era un poco más baja. Eso habla de dónde viene Manuel Álvarez Agis, de sus convicciones. Hoy es un consultor privado de primerísimo nivel. Y es decir, es una persona con esas convicciones que hoy está en el ámbito privado y te dice, acá el principal problema es que no se ponen de acuerdo. Todos estos ruidos serían ruiditos si hubiera un acuerdo. En el fondo, en otros términos, es un poco lo mismo que yo decía hoy y que decía antes Nicolanto, que decía, bueno, acá el problema es que no se ponen de acuerdo, porque poniéndose de acuerdo, aún el peronismo puede ganar, y si el peronismo gana, lo que viene es bueno, porque hay muchas oportunidades, algunas ya se están cristalizando, ¿no es cierto? Así que bueno, es un diagnóstico absolutamente profesional, de alguien confiable en su honestidad intelectual y en sus ideas, que está diciendo eso, está diciendo, bueno, miren, la verdad es que si se ponen de acuerdo, las cosas pueden ir mucho mejor de lo que van hoy. Dale.
Sí. No, qué baño de realismo, ¿no? Porque generalmente se ocupa mucho de las cuestiones económicas, pero fue más allá en este diálogo que tuvo, ¿no? Sí, Como que realmente hay que sentarse y dejarse de hinchar, porque si no, Y le digo al público también, por si no lo sabe, que es apreciado por todas las partes, ¿no? Que forman parte del gobierno. Sí. Por todas las partes forman parte del gobierno. Primero, respetado por todos. Sí, primera parte marcando que, bueno, hay que tomar las medidas, ¿no? Como que las cosas, esto de, bueno, mando el proyecto y veo, lo sacamos, no lo sacamos, bueno, no, dejémonos de hinchar y tomemos las medidas que haya que tomar. Y después esto, ¿no? El sentarse y resolver las diferencias, porque si no, fue muy duro, ¿no? Eso te sentás en una mesa de negociación con dos personas con las que no te hablas y no vas a llegar a ningún acuerdo en esas circunstancias, ¿no? Claro. Sí, la verdad me pareció fenomenal. Dale, ahí venimos, un poquito de música. FM 100.